Esta es la clase 2, introducción de los sistemas de potencia, la definición de los sistemas, partes y componentes del sistema 1. Estamos dentro, siempre ahora nos mantenemos dentro del tema 1 y estamos viendo estas dos partes del tema 1. ¿Qué es un sistema de potencia? La organización y partes del sistema y elementos que lo conforman. Vamos a verlo muy rápido. A eso le vamos a dedicar bastantes semanas a entender los elementos que conforman. Y vamos a ver algo de la historia. Ustedes van a poder leer algunos aspectos resaltantes y les voy a recomendar un video en ese punto. Eh, los sistemas eléctricos básicamente se componen de tres partes. El sistema se divide de arriba abajo en tres partes. Lo que sería el sistema de potencia, que incluye generación, transmisión hasta un punto, y luego vendría el sistema de distribución, todavía sigue siendo un sistema eléctrico, y finalmente la última parte es la parte comercial. O sea, una vez que los clientes están conectados a la empresa, entonces entra la parte comercial. Entonces son básicamente tres partes: sistema de potencia, sistema de distribución y el área comercial. Luego alrededor de eso hay muchas cosas. O sea, hay planificación, operaciones, planificación de la operación, o sea, de la propia operación. Entonces, pero en el caso nuestro, nosotros vamos a trabajar básicamente con los sistemas de potencia. De hecho, todas las estrategias, todos los modelos, todo lo que vamos a hablar, nos vamos a referir a la parte de arriba en el sistema de transmisión. Después vamos a ver un poco más detalles qué significa ese sistema de transmisión. Entonces, tenemos un sistema bajo estudio. Este sistema bajo estudio tiene un sistema eléctrico de transmisión, o sea, la parte solamente de transmisión. Tiene unas plantas de generación que no necesariamente están todas en el mismo espacio geográfico, pueden estar distribuidas a lo largo de todo el sistema. En el caso de Venezuela, por ejemplo, ustedes tienen Guri, está en el sur del país, Caracas tiene su propia generación, y después hay otra generación, Margarita, hay generación suelta allí refiriéndose, conectada al mismo sistema de transmisión. Luego hay un sistema externo con unas interconexiones. En el caso, si seguimos viendo el caso de Caracas, este sería el sistema de afuera. Con el sistema de afuera nosotros, Caracas tiene tres líneas de interconexión y con ese se conecta. Este sistema, en la relación de tamaño entre Caracas y el sistema externo, este sistema es mucho más grande que el sistema de Caracas. Y luego están clientes, o puede ser otro sistema eléctrico a quien se le vende energía, o sea, a quien se le entrega. En el caso, por ejemplo, de Caracas, cuando había la repartición más que no existía Corpoelec, entonces esto blanco era el sistema de distribución, que estaban separados en la operación y en la planificación, en todo lo que tenía que ver con el aprovechamiento del sistema. Bueno, estaban separados y entonces ese blanco era el sistema de distribución. Eh, el mismo concepto, tenemos un sistema de transmisión que es mucho más complejo que esto. No es un sistema radial, no es un sistema que parte de un punto y llega a otro punto, sino que existen unos mallas, unos circuitos que se interconectan entre sí para darle más robustez a todo el sistema eléctrico. Tenemos la generación, que puede incluir generación tradicional. Esta es hidráulica, esta es una foto de Guri. Se puede tener térmica y después se pueden tener grandes plantas de generación conectados al sistema de transmisión, eólica, solar, que son normalmente las más grandes. Luego está el sistema de distribución. Ya vamos a entender qué es un sistema de transmisión y qué es un sistema de distribución. Y dentro de este sistema de distribución podemos también tener plantas de generación un poco más pequeñas, que serían, por ejemplo, serían solar y eólica, una misma planta conectada a menor nivel de voltaje. Pueden tener plantas térmicas conectadas, pueden tener plantas muy pequeñitas en los clientes comerciales o industriales y residenciales. Entonces el sistema empieza a ser un poco más complejo, pero nunca se analiza completo todo el sistema, porque las características del sistema de distribución son distintos. El sistema de distribución es un sistema básicamente radial, mientras que el sistema de transmisión
es un sistema mallado. Lo vamos a entender bastante bien después cuando nos metamos un poco más en esta configuración de este sistema aquí arriba. Ahí hay dos conceptos de la IEEE y de Wikipedia, que todos lo que dicen es, bueno, hay unidades de generación, hay cargas, hay líneas de transmisión que se conectan eléctrica y mecánicamente. Allí los transformadores seguirían haciendo su papel y comportándose como se comportan en el sentido de que no están conectados eléctricamente a menos de que sea un autotransformador. Otra vez, otro esquema del circuito y entonces las partes que componen y los componentes que constituyen un sistema de transmisión son las plantas de generación que normalmente son son manejadas separadamente del sistema de transmisión, pero el sistema de transmisión es el usuario de esas plantas de generación y por lo tanto la planta de generación le rinde servicio al sistema de transmisión. Luego, subestaciones donde hay transformadores, interruptores, o sea, todos los equipos que son distintos a las líneas y a las torres que están concentrados, ese lugar se llama una subestación. Después, líneas de transmisión con su configuración, con sus postes, con sus torres, con sus características. Y luego están las cargas del sistema. Las cargas del sistema, esto es un modelo que vamos a ver. Lo que hacemos, nosotros tenemos que ver cualquier cosa que eléctricamente ese sistema de transmisión le esté entregando potencia, la potencia esté saliendo hacia afuera del sistema, eso se considera una carga. Muchas veces lo que se hace es que se distribuyen esas cargas no tan atomizadas como estarían normalmente, sino que se organizan para que estén grandes bloques conectados al sistema de transmisión. Aquí estamos lo mismo, esto es una foto, aquí abajo tienen una foto de una subestación. Esto es una planta solar fotovoltaica, esto es un aerogenerador que está suelto allí, normalmente las granjas de aerogeneradores son espacios muy grandes donde hay muchos, pero donde hay aerogeneradores que tienen que estar separados entre sí para que no se hagan sombra con el viento. Y esto sería una torre grande de transmisión y aquí tenemos un transformador relativamente grande para una subestación trifásico. Tiene 3 bushings arriba, podemos ver 6 bushings. Esto es un transformador, diría, mediano. Con respecto a la historia, yo les tengo algo aquí escrito, pero no les tengo los detalles. Les recomiendo el video, el documental de The History Channel que se llama The Men Who Built America. Habla de la historia de la electricidad, el capítulo 3 habla de esa historia de la electricidad en Estados Unidos. No nombra nada de qué cosas iban pasando en Europa, que iban pasando simultáneamente unas cosas. Esto sería la historia, ustedes por favor revísenla y leanla, esto es un resumen de la historia. Con respecto a las líneas de 765 kilovoltios que se afianza en el año 1969, en Venezuela la segunda fase de Guri a la salida tiene unas líneas de 765 kilovoltios que es de lo más alto que se tiene. Se han hecho pruebas, hay unas líneas de mayor voltaje pero 765 es un número importante. ¿Por qué se sube la tensión? ¿Por qué estamos elevando la tensión tan alta? Para disminuir las pérdidas por efecto Joule de I cuadrado R. Si yo quiero transmitir un bloque de potencia a un voltaje de 165 y el mismo bloque de potencia lo quiero transmitir a 765, en 765 la corriente va a ser muchísimo más pequeña que en 165, por lo tanto las pérdidas por efecto Joule van a ser más bajitas en 765. Por eso es conveniente los voltajes muy altos.
En Venezuela, bueno, aquí tienen un poco de lo que, unos hitos de las fechas, algunas cosas importantes. En el BEN es una empresa que estaba en Maracaibo antes de conformarse a Corpoelec. Antes de conformarse a Corpoelec había un grupo de empresas entre privadas y del Estado que convivían en lo que se llamaba el Sistema Interconectado Nacional. Luego Corpelec, bueno, se instauró en el 2007 y ya tomó control o compró, pagó a los accionistas por las empresas y se hizo del control para unir todo. Esa unión yo considero que no ha sido exitosa en el sentido que cada empresa tiene su historia, cada empresa tiene sus niveles de voltaje, cada empresa tiene sus configuraciones y no podía llegar a una empresa a tratar de estandarizar todo porque no se podía. Por ejemplo, Caracas usa 12.470 y el resto de Venezuela usa 13.800. Entonces, voltios en el nivel de distribución. Entonces ya por ahí hay diferencias de cómo se conformaron los sistemas, cómo se administraban los sistemas. Entonces, bueno, eso yo creo que Corpoleg en ese sentido ha fracasado. Se forma el ECAR, Electricidad de Caracas, EDC también. El ECAR y EDC eran dos empresas, y Luz Eléctrica de Venezuela, dos empresas del mismo grupo de accionistas que estaban relacionados con Caracas. Cadafe era la empresa más grande, una empresa del Estado muy mal gerenciada toda la vida, que era la que atendía a todos los pueblos, los caseríos, o sea, todo lo que no querían administrar las empresas privadas. Eh, en el Eleval, Seneca, Electricidad de Caracas, todas eran empresas privadas. Edelca no, perdón, Edelca es una empresa del Estado muy bien gerenciada, que fue la que montó Guri, todas las líneas grandes, o sea, la que administraba Guri y todas las líneas muy grandes de transmisión, era Edelca. Y después Elevol, también una empresa privada. Después entonces nace Corpoelec y bueno, viene el estado en que se encuentra ahorita el sistema. Ok, para la próxima clase vamos a discutir características comunes, configuración y vamos a seguir describiendo los sistemas. Nos vamos a ir metiendo de lo general ahorita, hasta ahora en este capítulo 1 les voy a mostrar lo general de los sistemas de potencia y las características generales para luego irnos a meternos en cada uno de los componentes del sistema e irlos modelando. Nosotros queremos modelarlos como un circuito de esos que vieron en redes 1 y redes 2 para que después construir nuestro sistema de potencia, ver que es distinto a un circuito cualquiera de los que hayan visto antes, un poco más complicado, y entonces ahí poder desarrollar las herramientas para calcular. Una vez que se calcula, se puede analizar y se puede mejorar. Si tienen dudas, ya saben que pueden asistir a las sesiones de consulta. En esas sesiones de consulta vamos a conversar sobre los temas que ustedes consideren importantes. Muchas gracias.